Muy bien, ahora sí tome asiento. Damos gracias al Señor. Y vamos directamente a la palabra. ¿Cómo se llama la serie que venimos tratando? Antes de que Él regrese. Y hemos venido estudiando la mayoría de los acontecimientos que van a ocurrir y que están ocurriendo antes del regreso de Cristo. Y resulta que cuando Jesús enseña sobre los últimos tiempos en Mateo capítulo 24, después de hablar de las guerras, de los engaños, después de hablar de la apostasía, después de hablar de la tribulación, declara una señal clave. Él dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, acompáñeme. Mateo capítulo 24, versículo 14, él dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Y hoy vamos a hablar de la urgencia de ser llenos de Cristo. Dígale a la persona que usted tiene a su lado: tengo urgencia de ser lleno de Cristo. Hay una urgencia, mis hermanos, de ser llenos de la persona de Cristo. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que será predicado este evangelio del reino, esto nos obliga a nosotros a preguntarnos qué implica realmente predicar el evangelio del reino. La iglesia no fue llamada únicamente a transmitir una información correcta. Yo puedo hacer muchos estudios bíblicos, puedo tener la información correcta, pero usted y yo no fuimos llamados a transmitir una información correcta. No fuimos a repetir un mensaje doctrinal, ¿sí? Nosotros fuimos llamados a ser portadores de vida. Y Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que usted y yo no fuimos llamados a aprendernos un sermón, a aprendernos un mensaje para repetirlo. Los fariseos, que eran los que custodiaban la ley en el tiempo de Jesús, tenían toda la ley, tenían todo el compendio de la ley. Estudiaban, pasaban toda su vida estudiando. Pero cuando Cristo se manifestó no pudieron reconocerlo, porque información no es igual a revelación. Yo puedo tener toda la información, pero si no tengo la revelación y el direccionamiento del Espíritu Santo, esa letra para mí va a ser muerta. Entonces necesitamos con urgencia comprender de que usted y yo no somos portadores de un mensaje. Somos portadores de una vida que vino a habitar en nosotros. Y esa vida tiene una voluntad, tiene un intelecto. Esa vida no nos fue dada para cumplir nuestros deseos, porque Dios no está al servicio de la iglesia. Nosotros estamos a su servicio. Y usted y yo fuimos incluidos en la obra del Cordero, no para que el Señor cumpla lo que no pudimos cumplir por fuera de Él, para que nos dé casa, carro y todas estas cosas. Por supuesto, Dios quiere bendecirnos y así lo hace. Y por su gracia Él bendice a su pueblo, amén. Pero esa no es la centralidad del evangelio. La centralidad del evangelio es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Por eso, si usted estudia desde el libro de Hechos hasta el Apocalipsis, usted se va a encontrar con algo que he denominado la angustia apostólica. Los apóstoles tenían una angustia para que la iglesia comprendiera el tesoro que les fue dado. Y por eso ustedes ven en este versículo que tenemos acá, que es la visión de esta casa, pero en la parte A del versículo dice: hijitos míos, nuevamente por ustedes vuelvo a sufrir. Solo imagínense, bueno, las mujeres que han dado a luz, que nos puedan describir cómo es ese dolor a nosotros los hombres. Que nosotros más o menos lo comparamos cuando nos da una gripa. Más o menos es así, más o menos. Por ahí en la escala del dolor está la gripa del hombre y abajo el parto de la mujer. Entonces imagínense que el apóstol Pablo dice: hijitos míos, nuevamente por ustedes
vuelvo a tener dolores de parto para que ustedes clamen para que el Señor les dé casa, carro, beca y sean millonarios. ¿Pablo dice eso? No, Pablo está diciendo, nuevamente vuelvo a tener dolores de parto porque hay una urgencia de que Cristo tome el control de sus vidas. Hay una urgencia porque Cristo tome el control de nuestras vidas. Y para que el evangelio del reino sea predicado, como dice Mateo capítulo 24, versículo 14, sea predicado con autoridad, primero debe ser encarnado en cada uno de nosotros. Por eso no podemos repetir un mensaje, mis hermanos. Por eso no podemos aprendernos la doctrina solamente como un hecho de información. Para nosotros la iglesia no basta con saberlo, no basta con memorizarlo, no basta con explicarlo. Usted y yo debemos vivir el mensaje. Debemos encarnar la palabra. ¿Usted recuerda cómo inicia Juan capítulo 1, versículo 1? Dice que el verbo, dice que la palabra misma se hizo carne. Ahora, si esa palabra vino a habitar en nosotros y está siendo formada en nosotros, usted y yo debemos encarnar la palabra. Santiago 1:22 lo dice de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ahora, hay un ejemplo que me gusta muchísimo de una persona que encarna la palabra, y es Juan el Bautista. Ustedes saben que Jesús comparó a Juan el Bautista con el profeta Elías. Y si usted ha sido lector de la escritura, usted sabe que el profeta Elías andaba vestido con piel de camello, vivía en el desierto, comía langostas, se alimentaba de miel. Y cuando el Señor Jesús dijo que Juan el Bautista era como si fuera Elías, ¿cómo caminaba Juan el Bautista? ¿Cómo dice la escritura? Se vestía de piel de camello, comía langostas, comía miel, predicaba arrepentimiento en el desierto, porque Juan el Bautista durante 18 años estuvo apartado, siendo educado solamente con la palabra hasta que la palabra se hiciera viva. A tal punto que cuando él ve a Jesús, él dice: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque cuando yo tengo todo el conocimiento y no lo veo solamente como información, sino que permito que el Espíritu Santo lo procese en mi mente, en mi corazón y en mi cuerpo, pasa a ser revelación y puedo reconocer quién es Cristo. Puedo reconocer qué es Cristo y cuánto de Cristo hay en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros vivimos esta realidad? Lo primero que usted tiene que entender es que nosotros estamos viviendo en una guerra, mis hermanos. Y esta guerra no se está combatiendo con armamento bélico, no se está combatiendo con ejércitos, aunque ahorita hay más de 60 guerras activas en el mundo. Pero esta guerra es invisible y es lo que Pablo llama la guerra de los miembros. Hay una guerra interna en cada uno de nosotros. En nuestra alma está la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Adán. Y en el alma, que es donde reside la voluntad, se está forjando esta guerra. Ahora, el Señor tiene todo el poder para cambiarnos. Pero el pastor explicó algo en una de las vigilias y es la ley del dominio. Y en esta ley del dominio, el Señor, siendo todopoderoso, se puso a sí mismo un límite. ¿Cuál es ese límite? Mi voluntad. Entonces, aunque yo sea portador de su naturaleza, si yo todos los días elijo llenarme de otras cosas, si yo tomo de otras aguas y como de otros alimentos, pues no voy a poder experimentar lo que Jesús le dijo a la samaritana cuando se encontró con ella y le dijo: si tú tomas de mi agua, nunca más vas a volver a tener. Entonces mire lo que dice Romanos capítulo 7, 23, acompáñeme. Y vamos a leer hasta el 25. Romanos capítulo 7, versículo 23. Pablo lo describe como una guerra interna, una guerra diaria, una guerra constante entre dos naturalezas. Mire lo que dice Pablo:
pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire lo que dice el 25. Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces el mismo apóstol Pablo reconoce que está en una guerra. La guerra que usted y yo enfrentamos diariamente. Cuando suena la alarma y queremos decir 5 minuticos más. ¿Cierto, Adrianita? Adrianita se acordó. Esa guerra la enfrentamos todos nosotros. La diferencia entre unos y otros es la capacidad de decidir de quién o de qué quiero ser lleno yo. Porque la llenura de Cristo es una medida y esa medida la decido yo. Por supuesto, el Señor nos ha dado toda la plenitud de su persona y Él quiere direccionarnos y tomar el control absoluto de nuestras vidas. Pero para eso usted y yo tenemos que tomar decisiones todos los días. Y la decisión que tenemos que tomar es permitir que Él sea formado en nosotros por más doloroso que sea. El problema es que muchas veces estamos esperando de que el proceso sea suave, ¿sí? Que el proceso sea sin dificultades, porque quizá todavía seguimos un poquito contaminados con este falso evangelio de la prosperidad que solamente promete bendición y bendición y bendición y bendición y cero sufrimiento. Sin embargo, si Jesús fue quebrantado en sufrimiento para ser exaltado, ¿cuánto más nosotros no tenemos que ser quebrantados y perfeccionados en quebrantamiento para poder comprender el tesoro que usted y yo portamos? Entonces Jesús en algún momento dijo que el reino de los cielos es como un tesoro que está escondido en un campo, que está enterrado, ¿cierto? Y llegó una persona y al ver que había ahí un tesoro, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo y obtener ese tesoro. Así lo describe el Señor Jesús. Ahora usted y yo somos portadores de este tesoro, pero no vamos a disfrutar el tesoro que es Cristo hasta que no comprendamos su valor. Hasta que no comprendamos que nada de lo que tenemos nos puede dar una satisfacción completa y que solamente en Cristo somos realmente plenos. Y ahí es donde radica la guerra que tenemos que enfrentar todos los días usted y yo. La guerra de escogerlo a Él, la guerra de permitir que su naturaleza tome el control de todas las decisiones que corresponden en nuestra vida cotidiana. Entonces, para ser llenos de Cristo, necesitamos permitir que su voluntad se forje en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo yo puedo escoger todos los días lo que Él desea para mí? ¿Cómo puedo escoger todos los días lo que ya me fue anunciado y lo que domingo a domingo se me viene anunciando? Pues usted y yo tenemos que tomar la decisión de renunciar a estos placeres que todavía siguen gobernándonos. Y hay placeres ilegales que quizá ya dejamos a un lado, pero todavía hay otros placeres legales que están por encima de lo que Dios quiere. Por ejemplo, pregúntese, ¿hace cuánto usted no hace un ayuno? Comer es un placer legal, ¿cierto? Pero ¿hace cuánto usted no hace un ayuno? ¿Hace cuánto usted no hace una vigilia sin que lo citen aquí desde la congregación? ¿Hace cuánto usted no se sienta de manera profunda a hacer un estudio de la palabra? Porque le damos prioridad a otras cosas y quizá no hemos esperado a que desde acá al frente se nos instruya. Y por supuesto, hasta que el Señor venga o hasta que se nos permita, todas las herramientas van a ser dadas y todos los espacios van a ser dados para que nosotros podamos recibir la formación doctrinal. Pero hay una responsabilidad individual que usted tiene al ser portador de la naturaleza de Cristo. Y esa responsabilidad individual nos obliga y nos responsabiliza para que usted y yo nos levantemos, para que permitamos que Él sea formado en usted y en mí. Usted puede repetir todos los estudios, mis hermanos, todos, año a año puede repetir el mismo estudio. Que si usted no permite que la palabra cobre vida en usted, para usted va a ser información.
puede conectarse a todos los estudios, pero si usted no tiene un corazón rendido a la voluntad del Señor, va a seguir siendo independiente de lo que Él quiere. El joven rico conocía la palabra, Nicodemo conocía la palabra, reconocían al Señor, lo reconocían como maestro, pero ellos priorizaron el deseo de su corazón por encima de lo que Dios quería. Y por eso el Señor nos deja claves como Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. 5 que sí se preparan y 5 que aunque tienen el conocimiento del regreso del amado, son negligentes en su preparación. Entonces, ¿de qué grupo va a ser parte usted? Porque claro, todos los acontecimientos que están ocurriendo pues quieren traer desestabilidad emocional, quieren traer desestabilidad en la esperanza de su regreso, pero aquellos que están firmes en su palabra, por más situaciones que ocurran, van a permanecer en Él porque Él así lo prometió. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad a la cual tenemos que responder, mis hermanos. Y esa responsabilidad respondemos todos los días. Por eso la invitación que nos está haciendo el Señor es que antes de anunciar la palabra seamos llenos de esa palabra. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 y usted va a ver cómo el Señor le dice por medio de un ángel al profeta, al apóstol Juan. Mire lo que dice: vi descendir del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Vamos al versículo 8. Vamos directo al versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9. Mire lo que dice la palabra: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, ¿y qué? Y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10, mire lo que dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, aquí hay una instrucción que le está dando el ángel al apóstol Juan. Le está diciendo: antes de que vayas a anunciar el evangelio, antes de que vayas a profetizar a las naciones, ¿qué hay que hacer? Comer la palabra, comer el libro y comerlo completo. Porque muchas veces tomamos de la palabra solo las promesas, solo lo que nos conviene, solo lo que nos gusta. Pero mire que aquí el ángel le da una instrucción al apóstol Juan, le está diciendo: come el libro. Y hay unas partes del libro que son dulces como la miel, pero hay otras partes del libro que son amargas. Cómelo completo, y cuando lo hayas comido completo, entonces estarás habilitado para poder predicar el evangelio del reino. Entonces, para que usted y yo podamos ser llenos de la persona de Cristo todos los días y experimentar la plenitud de su persona, usted tiene que tomar la decisión de comer el libro, mi hermano. Hay un llamado a sentarse a la mesa del Cordero y a comer sus palabras. Hay un llamado que está haciendo el Señor este tiempo a que usted sea capacitado directamente por el Espíritu Santo. El Señor le dijo a sus apóstoles: es necesario que yo me vaya, pero les voy a dejar ¿a quién? Y Él los va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Entonces, el hecho de que hayamos personas designadas para enseñar la palabra no quiere decir que usted no tenga acceso a la profundidad de la escritura, porque el mismo espíritu que porto yo lo porta usted. Portamos el mismo espíritu, estamos siendo expuestos a la misma palabra domingo a domingo, miércoles a miércoles. Tenemos acceso al mismo amor, a la misma gracia, a la misma misericordia. Solamente que hay personas que multiplican más que otras porque han redefinido las prioridades de su corazón. ¿Cuál es la prioridad de tu corazón? ¿Cuál es la prioridad de tu día a día? ¿En qué piensas cada mañana que te levantas?
Porque el domingo yo me puedo levantar pensando en que vengo a adorar al Señor, ¿cierto? En que quiero estar dispuesto para escuchar su palabra, en que quiero honrarlo con mis diezmos, con mis ofrendas. Pero esto aquí nomás es un momentico, mis hermanos. ¿Cuáles son nuestras prioridades el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes? ¿Con qué ánimo me levanto yo y cuál es mi primer pensamiento? Los apóstoles tuvieron una experiencia única durante 3 años y medio. Se levantaban, ¿a quién veían? Desayunaban con él, almorzaban con él, comían con él, lo acompañaban a todo lugar. Ahora su presencia está con nosotros. Y así usted no lo sienta por sus emociones, Él permanece con nosotros. Y por eso es necesario que usted y yo, para ser llenos de la persona de Cristo, podamos redireccionar nuestras pasiones a su deseo. Por eso quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la fuente de tu satisfacción? ¿Qué es lo que a ti te satisface realmente? Y piénsalo por un momento. Y si esa respuesta no es Cristo, quiere decir que hay otras prioridades en nuestro corazón. Que hay otras pasiones en nuestro corazón que nos siguen gobernando. Sin esta llenura, el mensaje pierde peso espiritual. Ustedes recuerdan cuando, no me acuerdo el versículo, está en el libro de Hechos, pero llegan unos muchachos que quieren sacar un espíritu y comienzan a decir, en el nombre del Dios de Pablo, te vas en el nombre de Jesús. ¿Qué estaban haciendo ellos? Tenían una información correcta. Tenían la información correcta porque en el nombre de Jesús se van los demonios. Pero no tenían revelación ni profundidad, tampoco tenían llenura. ¿Sabe qué le responde el demonio? A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero a ustedes no. Y los desnudó y los dejó en vergüenza y les pegó el demonio. ¿Por qué? Porque una persona que no porta la llenura de Cristo pierde autoridad. Está actuando en su propia autoridad. Está siendo promovido por él mismo. Por eso es que usted y yo muchas veces quizá nos hemos frustrado porque hemos abierto nuestra boca para predicar el evangelio, pero no estamos viendo desde qué plataforma lo estamos haciendo. Si desde mi propia naturaleza, la naturaleza de Adán, o si desde la naturaleza de Cristo, que es quien me da la autoridad, que es quien me da la potestad. Él dijo que cuando estuviéramos delante de gobernadores y de reyes, su espíritu iba a hablar por nosotros. Así que yo no me confío en mis capacidades cuando estoy predicándole a alguien, cuando estoy hablándole a alguien del evangelio. Ni siquiera me apoyo en mi propio testimonio. No me apoyo en eso. Confío en que el Señor va a hablar a través de mí. Pero esa confianza nace de una decisión que tomo todos los días de sentarme en la mesa del Cordero. Entonces el Salmo 27:8 dice el salmista: mi corazón te ha escuchado decir, ven y conversa conmigo y yo te respondo, aquí estoy, Señor. Y todos los domingos el Señor nos dice lo mismo: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Quién ha iniciado la conversación? El Señor. Todos los días Dios inicia conversaciones contigo y conmigo. Todos los días Dios inicia conversaciones. Pero ¿cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Estamos respondiendo al llamado que Él nos está haciendo de ser llenos de su presencia? ¿O estamos permitiendo que todavía la naturaleza de Adán siga gobernando las decisiones que nosotros tomamos diariamente? Por supuesto, no todos los días tenemos la misma emoción y el mismo empuje para abrir la Biblia, ¿cierto? Hay unos días en donde uno se siente como si fuera un ángel y si estuviera en el cielo. Y hay otros días en donde uno se siente lo peor que ha parido este mundo y uno no quiere saber nada de la Escritura. Pero si usted y yo permitimos que nuestro corazón nos direccione, vamos a terminar apartados del Señor. Si usted y yo permitimos que nuestros deseos nos controlen y nos gobiernen, terminamos lejos de su presencia. Por eso el salmista dice: voy a bendecir al Señor. Voy a bendecir al Señor. Y él no le dice a su espíritu, sino que él le habla ¿a quién? A su alma. Y él dice: bendice, alma mía, porque en el alma reposa la voluntad, mis hermanos. El espíritu siempre está dispuesto, pero esta carne es débil. Y el salmista dice: bendice, alma mía, Jehová. Y si mi alma no quiere hacerlo, pues entonces yo le voy a dar la orden de hacerlo.
Porque no todos los días este cuerpo quiere hacerlo. No todos los días este cuerpo quiere levantarse un domingo con lluvia y venir a congregarse. ¿Sí o no? Vea, por ahí alguien dijo, me hubiera quedado durmiendo. ¿Cierto? O a mí es el único que me pasa. No, yo creo que nos pasa a todos, mis hermanos. Pero si le diéramos vía libre a lo que este corazón quiere, seguramente este lugar estaría vacío. Seguramente estaría vacío. Seguramente estuviéramos trasnochados. Quién sabe en dónde hubiéramos amanecido. Hermana Zoila, tranquila. Sí, gloria a Dios que la hermana Zoila está aquí. Entonces, mis hermanos, en este punto 1, como Jesús declara que tiene que ser predicado este evangelio del reino, hay un llamado previo a la predicación del evangelio del reino. Y es que usted y yo podamos ser llenos de su persona. Si usted y yo no somos llenos de la persona de Cristo, no le vamos a dar importancia a ser discípulos. Usted no le da importancia a eso. Usted ni siquiera le va a dar importancia a amar la iglesia por la cual Él murió, si usted no es lleno de la persona de Cristo. Por eso es la importancia de que antes de que Él regrese, dice Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿por qué se enfría ese amor? Porque falta llenura. ¿Por qué las personas se enfrían? Porque pierden el enfoque. Les pasa quizá lo que le pasó a Pedro cuando iba camino en las aguas, que mientras estaba viendo a Cristo, ¿qué estaba haciendo él? Estaba caminando, pero cuando se desenfocó de la persona de Cristo y comenzó a ver las olas, los vientos y la lluvia, ¿qué pasó con Pedro? Se hundió, mis hermanos. Entonces, mientras usted y yo estemos haciendo lo que dice ese versículo de ahí de Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mientras usted y yo estemos enfocados en la persona de Jesucristo, Él nos va a sustentar, nos va a sostener y nos va a llenar solamente de su presencia. Tenemos que tener mucho cuidado de qué nos estamos llenando. Porque si la fe viene por el oír la palabra de Dios, la incredulidad también viene por el oír. Entonces, si yo no le presto atención de qué me estoy llenando, de qué estoy escuchando, de qué estoy viendo, de qué estoy hablando, si no le presto atención a eso, puedo estar sentado en la silla, pero mi corazón apartado de Él. Es lo mismo que el Señor le dijo al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay otro punto que debe ser tratado en nosotros creo que el pastor ha hecho mucho énfasis en esto, y es la necesidad de morir. Es la necesidad de identificarnos con la muerte de Cristo en su totalidad. Y por eso Pablo en la carta a los Filipenses, él dice que tenemos que ser semejantes a Él en su muerte. O sea, en todo. No solamente en algunas cosas, o en las cosas que yo quiero, o en las cosas que yo deseo. Si queremos ser instrumentos de justicia en las manos de Dios para predicar el evangelio del reino, usted y yo tenemos que ser semejantes a Él en su muerte, para poder experimentar lo que experimentó Él en la cruz. Crucificado estoy juntamente con Él. Eso debe ser una realidad para nosotros. La formación de Cristo en nosotros siempre pasa por la muerte del yo. Por eso Él dice en Lucas 9:22, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Pablo lo resume en Gálatas 2:20, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo. Entonces, por más experiencias que yo tengo, el libro de Éxodo a mí me enseñó que la experiencia no me sostiene. Porque ustedes ven cómo el Señor despliega su poder para hacer libre al pueblo de Israel. Ustedes ven cómo el Señor cuida al pueblo de Israel y lo sustenta en medio del desierto. Fue uno de los momentos en donde Dios más derramó de su poder, pero donde el pueblo más fue infiel al pacto que el Señor había establecido. Ni siquiera habían recibido la ley y ya el pueblo estaba pecando. El Señor le había dicho a Moisés: tu hermano Aarón va a ser el sumo sacerdote, sus hijos van a servir en el tabernáculo. Pero cuando Moisés se demoró en la montaña,
vino el pueblo a donde Aarón a decirle: haznos dioses como los que habían en Egipto. ¿Y qué hizo el futuro sumo sacerdote? Tráigame todo el oro que tengan. Y formaron un becerro. Ahora hay una respuesta que, mejor dicho, yo no sé si Aarón pensaba que Moisés era tonto o qué. Porque Aarón le responde cuando Moisés viene todo enojado y le dice: ¿Qué fue lo que hiciste? Aarón le responde: no sé, yo tiré todo el oro ahí y salió un becerro. ¿Ustedes no han leído eso? No sé, yo tiré el oro en el fuego y eso salió un becerro. O sea, había tanta corrupción en el corazón del pueblo de Israel que ni siquiera pudieron sostener el compromiso que habían hecho con el Señor. Entonces, para que usted y yo podamos ser llenos de la persona de Cristo, todos los días yo tengo que morir, identificarme con la muerte de Cristo. Todos los días tengo que permitir que Él venga y me quebrante. Todos los días tengo que permitir que la palabra venga y exponga la oscuridad que todavía permanece en nuestros corazones. Y lo dice Hebreos 4:16, que la palabra es como una espada de doble filo y penetra hasta lo profundo, hasta las coyunturas, y discierne las verdaderas intenciones y motivaciones. Ay, no, es Hebreos 4:12 entonces. Sí, es 4:12. El 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Entonces, si yo quiero que la persona de Cristo sea formada en mí, necesito hacerme vulnerable a la palabra, por más duro que sea. ¿Usted ha leído los mensajes a las iglesias de Apocalipsis? A la única que le fue medio bien fue a la iglesia de Filadelfia. Pero usted se va a encontrar que a cada una de estas iglesias el Señor le dice: yo tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tú dices que eres rico y te has enriquecido, pero no sabes que eres un pobre, un ciego, un desventurado, un desnudo. A la iglesia de Sardis le dice: tú tienes fama de estar vivo, pero estar muerto. A la iglesia de Pérgamo le dice: en medio de tu iglesia está el trono de Satanás y Jezabel está en medio de ti. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Revelando lo que realmente había en el corazón de la iglesia. Pero hay una promesa que hay en Apocalipsis 2. Dice que el Señor seguía caminando en medio de la iglesia, porque el Señor no solamente ve nuestra condición actual, mis hermanos, el Señor ve a Cristo en nosotros. Eso es lo que está viendo Él. Cuando Él se encuentra con Simón, Él le dice: realmente tú eres Simón, eres una vara que se la lleva el viento, pero serás llamado, ¿qué significa? Una roca inamovible. Entonces, claro que el Señor ve nuestra condición actual. Claro que el Señor está viendo que somos bien pecadores, ¿cierto? ¿Cuántos son pecadores aquí? El Señor está viendo que somos bien pecadores, pero al mismo tiempo está viéndolo a usted y me está viendo a mí en nuestra condición final, que es Cristo formado en nosotros. Eso es lo que está viendo el Señor. Quizá otras personas nos ven de otra forma, y está bien, no los juzgamos, porque el Señor nos ha llevado a eso. Pero el Padre nos ve a nosotros a través del filtro de Cristo. Y por eso usted y yo no podemos desaprovechar la oportunidad de que cada día Él sea formado en un área de nuestra vida. Solamente pregúntese cuántas áreas de su vida todavía siguen por fuera del gobierno de Cristo. ¿Cuántas áreas de su vida todavía siguen por fuera de la soberanía del Señor, que no están rendidas a Él? Y para que el Señor empiece a operar en nosotros, debemos partir de la verdad de que hay áreas en nuestra vida que todavía no están sujetas al señorío de Cristo. David lo tuvo que aprender a las malas, y por eso escribe el Salmo 57, y él dice: yo sé que tú amas la verdad en el secreto, y en lo íntimo tú me haces comprender tu sabiduría. Mis hermanos, Dios ama que yo le diga la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Él ya conoce lo que hay aquí en mi corazón. Él ya conoce lo que hay en tu corazón. Y si tú quieres relacionarte correctamente con Él, no puedes guardarle nada, esconderle nada. Hay que decirle todo como es. Y Él se va a encargar de cambiarlo a usted y de formar a Cristo en usted. Pero parte de esa realidad, eso hace parte del morir, que yo pueda presentarme ante Él. ¿Usted se acuerda esa historia entre el publicano y el fariseo?
que se presentan y el fariseo dice: Señor, gracias, y levanta sus manos, y el publicano ni siquiera es capaz de levantar su cabeza y dice: Señor, yo soy un pecador, ni siquiera soy digno de ti, en esa parábola. Pues claro que el Señor anhela que usted y yo nos presentemos con una verdad completa de lo que realmente hay en nuestro corazón. Si empezamos a vivir de esta manera en nuestra vida cotidiana, día a día vamos a experimentar la llenura de Cristo. Y usted podría decir: es que a mí no me apetece compartir el evangelio. ¿A quién no le apetece compartir el evangelio? A la naturaleza de Adán. Eso quiere decir que ¿quién lo está gobernando? ¿Quién? Si Cristo estuviera gobernando en mí, yo estaría anunciando el evangelio en todo momento, a cualquier oportunidad que yo tenga. A mí me quedó marcado el ejemplo que nos dio nuestro hermano John James cuando él dijo que un domingo iba a comprar sus arepas. Y mientras le preparaban las arepas, él se puso a predicar el evangelio. Pero estoy seguro que si nosotros vamos a una panadería, nos ponemos a hablar del mundial, de las elecciones del 8 de marzo, que la pastora tenía ahí, que el 8 de marzo, de quién va a ser el próximo presidente, de tratar de arreglar el país. Pero usted y yo somos peregrinos en este mundo, mis hermanos, y solo nos compete una cosa: anunciar al Rey que viene. Usted y yo notificamos un mensaje, mis hermanos. Usted y yo le notificamos a las personas que hay esperanza. Eso usted y yo hacemos. Le notificamos al mundo que hay uno que murió, que resucitó, que ascendió y que pronto volverá. Eso notificamos. Usted no se enrede pensando de si esa persona se va a convencer o no. Ese no es su trabajo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Usted en este momento es el sembrador que salió a sembrar, y usted lo que hace es regar la semilla, y el Señor se va a encargar de dar el fruto. Pero para usted ser consciente de este mensaje, necesita comprender la naturaleza que usted porta. No necesita comprender un mensaje. Necesita experimentar a una persona que es Cristo todos los días. Usted no va a sentir la urgencia en su corazón de predicar el evangelio hasta que este mensaje no se encarne en usted. ¿Cuántas personas murieron este fin de semana en Cali? ¿Alguien tiene la cuenta? 17 personas, según el informe de la Secretaría de Salud. Y yo me preguntaba esta mañana: de esas 17 personas, ¿cuántas se fueron sin Cristo? ¿Y cuánta oportunidad nosotros tenemos de predicar a diario el evangelio y no lo hacemos porque estamos embolatados en otras cosas? Estamos embolatados en los afanes de este mundo. Estamos embolatados en lo que este mundo ofrece, en lo que quiere, y estamos pensando en muchas cosas que claro que Dios quiere darnos. Dios quiere darnos una casa. Dios quiere darnos una sustentación económica. Dios quiere darnos muchas cosas a nosotros. Pero nosotros hemos volteado Mateo 6:33. Primero estamos buscando la añadidura y después el reino de Dios y su justicia. Pero el Señor lo que anhela es que usted y yo volvamos al origen, volvamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Explicábamos el miércoles que no hay excusa para la no predicación del evangelio. Y el que no tenga de pronto la facilidad de poder expresar o dar un estudio, usted puede compartir el link para que se inscriban a Conociendo y Entendiendo a Dios. Y usted ahí está siendo instrumento. No tiene que sabérselo usted. No tiene que ser el maestro de maestros de este estudio para dar para evangelizar. Solamente con compartir el link. Y ya el pastor, Edwin, Bárbara y el resto de los maestros se encargan de hacer la obra doctrinal. ¿Y qué hace usted? Acompaña a la persona. Porque el discipulado es un proceso de acompañamiento, no solamente doctrinal, en donde se dan enseñanzas. Es un proceso de acompañamiento emocional. Es un proceso de acompañamiento a la persona. Yo le puedo preguntar a esa persona: ¿cómo estás? ¿Qué no entendiste? Mientras hay otro equipo que le está dando la parte doctrinal. Entonces, ¿hay excusa o no hay excusa? No hay ninguna. Es cuestión de voluntad. Es cuestión de urgencia. Es cuestión de prioridades.
Por eso yo me doy cuenta si hay llenura de Cristo en mí o no hay llenura de Cristo en mí, cuando lo urgente para Él no es urgente para mí. Usted ahí se da cuenta, usted ahí lo evalúa. Mi hermano, mi hermana, si Dios le permitió a usted tener un negocio, si a usted Dios le permitió estar en un puesto, no es para que usted realice sus sueños, es para que usted sea embajador de Cristo ahí donde usted está. Para eso el Señor lo colocó en ese lugar. Su prioridad, su máxima prioridad es encarnar el mensaje para que las personas vean a Cristo en usted. Y eso le va a traer un beneficio, que el 30 usted va a recibir plática en su cuenta. Pero usted le está trabajando es al Señor, porque el llamado no es un cargo, es un llamado, mis hermanos. Dios está llamando y sigue llamando a su pueblo. Pero para que usted comprenda este mensaje necesita empezar a renunciar a su forma de vivir, a su forma de pensar, a su forma de actuar, a su forma de tomar decisiones por fuera de su voluntad. ¿Todas sus decisiones pasan por la voluntad del Señor? ¿Todas sus decisiones pasan por el filtro de la palabra? Estas preguntas nos ayudan a nosotros a evaluar si realmente nosotros en nuestra totalidad estamos rendidos a su voluntad. Porque claro, es sencillo decirle a Él: Señor, haz tu voluntad en mí. Pero cuando me quedo sin trabajo, entonces le digo a Dios: no, Señor, me abandonaste. Pero el Señor está diciendo: pero tú me dijiste que hiciera mi voluntad en ti, y yo no quiero que esté en ese trabajo. Y yo estoy acá diciéndole al Señor lo mismo que le decía al pueblo de Israel: ¿para qué me sacaste de Egipto si allá tenía con qué comer? Esclavos y todo, pero había comida. Así hacía el pueblo de Israel. Lea el libro de Éxodo y usted va a ver que el Señor constantemente invitaba al pueblo de Israel a una relación matrimonial, e Israel le fue infiel al Señor. Entonces, en este llamado que Dios está haciendo del último tiempo de predicar el evangelio del reino, hay un prerequisito que es la llenura de Cristo. Pero esto es una decisión individual, porque aquí podemos hablarlo, invitarlo, podemos tener todas las herramientas como la escuela de formación integral, pero si usted no le da prioridad, no va a poder hacerlo, no va a poder experimentarlo. Y para esto no hay límite de edad. El Señor dio una promesa en Joel capítulo 2 versículo 27 y 28, que en el último tiempo Él iba a derramar su espíritu, y los niños iban a tener visiones, los jóvenes iban a profetizar, los ancianos. Hay una reconciliación de las generaciones en el último mover del Espíritu Santo antes del regreso de Cristo. La pregunta es: ¿usted quiere hacer parte de ese equipo? ¿Usted quiere hacer parte del equipo de los últimos tiempos, en donde el Señor está llamando, está equipando, en donde el Señor está quitando todas las cargas y está levantando a su iglesia para que una vez más experimentemos un avivamiento de parte del Espíritu Santo? Entonces, si usted siente ese llamado de parte del Señor, yo le invito a que usted se ponga en pie y usted pueda decirle al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi mente. Usted pueda decirle al Señor: no quiero nunca más apartarme de ti, no quiero nunca más apartarme de tu corazón, no quiero nunca más estar lejos de ti. Pero también queremos, como iglesia, fomentar la predicación del evangelio. Y he aprendido que antes de yo ir a una persona a anunciarle la palabra, tenemos que orar por esa persona. Orar al Señor para que el Señor sensibilice ese corazón, para que el Señor tome el control de esa vida. Y por eso hemos dispuesto una herramienta muy sencilla. Pero si usted quiere unirse a este momento de ser usado por el Señor como un instrumento de predicar el evangelio, entonces usted en la parte de atrás, usted va a ver una cartelera allá atrásito, adelante de la cabina del sonido. Y ahí desde ayer nuestros hermanos han empezado a colocar nombres por los cuales vamos a orar todos los domingos, para que el Señor tome el control de sus vidas, para que el Señor sensibilice esos corazones, pero también para que el Señor nos dé de nuevo a nosotros para poder anunciar
el mensaje a estas personas. Entonces, si usted tiene familiares, si usted tiene amigos, si usted tiene compañeros por los cuales usted está orando o va a iniciar a orar para predicar el evangelio, yo quiero invitarle a que usted, ahora cuando terminemos, usted se acerque a ese cartel y usted puede escribir los nombres de estas personas. Esposos, esposas, hijos, hijas, amigos, tíos, abuelos, todos. Y cada domingo vamos a orar por esas personas. Y vamos a poder experimentar algo, mis hermanos. Cuando una de esas personas llegue a los pies de Cristo y por la gracia de Dios, si es su deseo, esa persona venga y se congregue acá, la vamos a borrar de la lista. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar otro listado, porque la mies es mucha. Entonces hay un llamado que Dios nos está haciendo. Si usted ha aceptado ese llamado de parte del Señor, ahorita que terminemos de orar y antes de salir a disfrutar de las empanadas, pase por el cartel y deje los nombres de las personas por las cuales vamos a orar cada domingo. Y esto nos permite a nosotros poder tomar lo que hay en el corazón de Dios y que sea formado en nosotros, pero también nos responsabiliza a nosotros de que en algún momento vamos a tener que hablarle a estas personas del evangelio. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Muy bien, así que cierre sus ojos, dígale al Señor ahí donde usted está: amado Rey, te doy gracias. Gracias por tu persona, gracias por tu presencia. Gracias, amado Jesús, por esa misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor. Gracias por el llamado que tú estás haciendo, Señor, primeramente a ser llenos de ti, primeramente a amar la palabra, Señor, primeramente a amarte a ti, Señor Jesús, a enamorarnos de tu persona, a enamorarnos de tu presencia, a que todos los días podamos verte en la palabra, a que todos los días podamos menguar para que tú crezcas, a que todos los días, Señor, tú seas formado en nosotros, a que todos los días, Señor, tu corazón, Señor, venga a tomar forma en nuestras vidas, amado Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Tómese un momento y dígale a Él: Señor, yo quiero ser lleno de ti. Yo quiero ser lleno de tu palabra. Yo quiero ser lleno de tus promesas. Yo quiero comer el mensaje completo, Señor. Quiero comer el mensaje dulce. Quiero comer el mensaje amargo. Quiero estar en ti para siempre, Señor. Quiero experimentarte todos los días. Todos los días, Señor. Todos los días, Jesús. Todos los días, Señor.